El diòxid de carboni és el major contribuent a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, responsables de l'escalfament global y del canvi climàtic. Bueno, estamos en una época en la que el cambio climático es el problema potencialmente más grande que estamos experimentando, especialmente en el Mediterráneo, y este problema se genera por la alta concentración de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el más importante de ellos y es fundamental reducir las emisiones, pero también podemos intentar capturar ese CO2, que es un residuo, y transformarlo en un producto de valor añadido. Esto sería una buena alternativa. La captura directa del CO2 en l'aire i la seva transformació en productes de valor agregat és un procés complex que requereix una interacció finament equilibrada. El gran problema, la gran dificultad de ese método es que el CO2 del aire está en una concentración muy baja, de aproximadamente 0,04%. Y eso hace con que la reacción de captura sea muy lenta y la de conversión para transformarlo en otro producto necesite unas condiciones muy drásticas. L'equip de la Universitat Jaume I de Castelló, format per Víctor Sans i Marcilella Sanata de l'Institut de Materials Avançats i Eduardo García Verdugo del grup de Química Sostenible i Supramolecular, ha demostrat una nova metodologia que integra la captura directa del CO2 de l'aire i la seva conversió eficient i selectiva en carbonats cíclics. Lo que hicimos aquí ha sido desarrollar un sistema donde conseguimos capturarlo en una velocidad más rápida de lo que había sido reportado en la literatura. Antes normalmente se hacía más o menos, se tardaban 40 horas en la captura. Nosotros estamos consiguiendo hacer en 16 horas y conseguimos también convertirlo en productos de valor añadido con condiciones muy blandas, por ejemplo a temperatura ambiente o hasta 40 grados y una presión atmosférica. El procés s'inicia en la captura del CO2 en forma de bicarbonat per a posteriorment transformar-ho en carbonats cíclics. La seva senzillesa, sota cost, emprar sustats a base de biomassa, que són més econòmics que els epòxids usats habitualment, i l'eficiència en la transformació, converteixen aquesta metodologia en molt avantatjosa i atractiva per a desenvolupar rutes químiques de sintètics sostenibles. El gran desafío es poder capturar CO2 del aire, porque es en su concentración más diluida, y poder transformarlo. Es muy difícil capturar y transformar con un sistema único. Si capturas, lo pones en un sistema que está muy estabilizado, con lo cual no podemos utilizarlo luego. Si lo utilizas, no puedes capturarlo. Nosotros hemos conseguido un puente que une ambas cosas. Es capaz de capturar CO2 del aire y transformarlo en productos de valor añadido. La producció de carbonats cíclics a partir de CO2 és molt interessant des del punt de vista de la sostenibilitat, atès que presenta una eficiència atòmica completa sense crear subproductes. Aquests productes tenen diverses aplicacions en dissolvents ecològics, bateries de ions de liti, pintures i revestiments, resines, precursors de materials polimèrics i processament de polímers en química fina. Els científics han publicat un article explicatiu en el número de juny de la revista ACS Sustainable Chemistry and Engineering. El treball s'enquadra dins d'un projecte Maria Sklodowska-Curie del programa europeu H2020 desenvolupat a la Universitat Jaume I de Castelló.